Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, asegura que Europa se está encaminando a la guerra. Hace una denuncia que empieza a llamar la atención en diferentes ámbitos del poder europeo. Dice: Europa se dirige a toda prisa hacia una guerra, declaró el primer ministro de Hungría al intervenir ante los participantes de la Marcha de la Paz. También dice: necesitamos evitar que Europa se apresure hacia una guerra que se destruirá Europa, asegurando que Europa se está preparando para esa contienda. Agregó que el envío de nuevas cantidades de dinero y armas a Ucrania, las conversaciones sobre estos despliegues de armas nucleares en Europa, el regreso del servicio militar obligatorio muestran un tren pro guerra que no tiene parada final. Y todo esto, ¿quién creen que se lo dicta, verdad? ¿Quién creen que le dice a Viktor Orbán pues qué decir? Viktor Orbán ha sido, dentro de la OTAN y dentro de Europa, básicamente el vocero de Vladimir Putin. Todo lo que le convenga a Rusia, al régimen ruso, a Vladimir Putin, es lo que suele difundir este personaje. No, y no significa que esté diciendo mentiras en este caso. Claro que Europa se está dirigiendo a la guerra, pero ¿por qué razón? Eso es lo que no explica Viktor Orbán. ¿Cuál es la razón por la que Europa ha tenido que decidir irse y enfocarse hacia el conflicto, hacia la guerra? Por una sola razón: Rusia, su mejor amigo, el aliado de Hungría. No hay que olvidar que una semana tras otra, desde Rusia se lanzan amenazas nucleares hacia Europa. No hay que recordar pues que la invasión ucraniana, es claro, no se termina ahí. Todo lo que es Rusia se está convirtiendo en una economía militar. Si tú estás viendo que un vecino, que un país tan grande como Rusia se está enfocando y está creciendo solamente en tema militar, que es un país que ya está invadiendo un país, que lanza amenazas constantemente, pues evidentemente van atrasados. Más bien, Europa tendría que acelerar los sistemas de defensa, porque si no van a quedar obsoletos. Ahorita Rusia tiene 3 veces más rapidez en crear munición y artillería que lo que tiene toda Europa junta. Pero eso tampoco lo dice Viktor Orbán. Entonces es muy fácil decir verdades a medias, vamos a decir, ¿no? O sea, decir una verdad pero no decirla completa también es una forma de engañar, una forma de mentir, como lo está haciendo Viktor Orbán, el presidente o primer ministro de Hungría. Desde Hungría se han estado boicoteando constantemente los posibles apoyos hacia Ucrania. Hay claramente un discurso favorable a la narrativa de Vladimir Putin. Por otro lado, Rusia, y eso tampoco se comenta en medios rusos, habría sufrido este último mes la pérdida más alta de toda la guerra. Las fuerzas rusas dentro de Ucrania habrían perdido este último mes, nada más este último mes, 38.940 combatientes. Esta es la cifra mensual más alta desde el comienzo de la invasión a gran escala. Sí, se han estado dando ataques masivos y se han dado avances en esta zona, pero el costo humano que está teniendo Rusia en toda esta zona ha sido altísimo. Ok, está tomando algunas aldeas, algunas zonas en la frontera, en el noreste, pero las pérdidas, las bajas han sido durísimas. Y estas, en este mes anterior, el mes de mayo, han sido récord. El día que más tuvieron pérdidas los rusos fue de 1.740 en un solo día. 1.740 soldados perdidos en un solo día. Las cantidades son exageradamente grandes. Las bajas en el campo de batalla son notorias, son difíciles. Y por ahora, todo esto va en un proceso de verificación que puede tardar meses. Normalmente se da primero el dato del cálculo que se hace de las pérdidas humanas que hay, y luego se van registrando uno a uno en una página en la que se ponen pues todos los nombres de los soldados para que los familiares de Rusia, o sea, los soldados rusos, puedan saber si ya falleció su hijo, ¿verdad? Entonces es un tema pues bastante tremendo. Las cifras de Rusia obviamente pues las informan de una manera muy distinta, ¿no? No suelen comentar cuántas pérdidas tienen, evidentemente, pues porque si no se les pone durísima la crítica. Cuando surgen imágenes de Moscú, de San Petersburgo en estos tiempos, ya cada vez son imágenes con muchas jóvenes, pero muy pocos hombres jóvenes. Hay una gran cantidad de falta de hombres jóvenes en Rusia, tal grado que ya están reclutando para participar como ejército ruso a gente de África. Se están yendo a la República del Congo y a otros países más a jalar, a llevar gente
hacia el combate, hacia el frente. En otros reportes, China y la India están empezando a estabilizar su relación comercial. Y es posible tener una buena relación comercial y al mismo tiempo ser rivales, al parecer. Lo hace Estados Unidos y China. O sea, con constantes rivalidades, pero al mismo tiempo con bastante intercambio de negocios. Según reportan, han nombrado al nuevo embajador de China en la India, Xu Fianhong, que ofreció recientemente información actualizada sobre el desarrollo de los intercambios bilaterales y la cooperación entre ambos países en diversos campos. Esto sería parte también de un intento de seguir formando este bloque llamado BRICS. El BRICS quiere hacerle competencia al bloque Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos como Taiwán, Japón, Corea del Sur, ¿verdad? Entonces ese bloque, digamos, occidental, vamos a llamarle, está peleado, por así llamarlo, contra el bloque del BRICS, ¿verdad? Del cual ya forma parte Rusia, China, India, Brasil, entre otros países. Entonces, China e India sí comparten puntos de vista similares sobre importantes cuestiones globales, ¿eh? Ojo con eso. Hay que recordar que la India, a pesar de ser amigo de Estados Unidos, también es amigo de China y amigo de Rusia. Ha estado vendiéndole armas a Rusia para que se utilicen en Ucrania. Y es una cosa que no suele comentar Europa y no suele comentar Estados Unidos porque tienen buena relación con la India. Entonces, un tema ahí también importante, ¿no? O sea, así como Turquía también es muy ambigua en sus posiciones, la India también juega ese papel. Y sí, de repente, y luego tiene sus desafíos y sus problemas con China, sobre todo en ciertos territorios al norte de la India, donde se los está disputando con China. Por otro lado, este señor que vemos aquí es un multimillonario japonés llamado Yasuko Maezawa. Él habría anunciado la cancelación de su viaje alrededor de la luna. Iban a darle la vuelta a la luna. No iban a aterrizar, nomás le iban a dar la vuelta. Esto con un cohete de SpaceX. Ya se estaba pues dando el dinero, todo iba bien. Él iba a invitar a varias personas, iba a invitar a 2 fotógrafas, un actor, un DJ, pero a la mera hora, por diferentes situaciones, decidió cancelarlo. Aseguró que hubo varios retrasos y que él pues le da mucha pena tener que estar retrasándole a los invitados, digamos. Entonces dijo, ¿saben qué? Mejor cancelamos. Ya no necesariamente es que no se vaya a hacer, pero por lo menos ahora está cancelado hasta que no tengan certeza de cuándo podría ser el viaje. Por cierto, en México estamos en elecciones, pero también en la India han ya terminado. Son elecciones que duran muchísimo, ¿eh? Allá las urnas en la India han cerrado ya tras 6 semanas de elecciones. Son elecciones gigantescas. Las elecciones parlamentarias de la India llegaron a su fin el día sábado después de más de 6 semanas de votación en todo el país. En estas votaciones son muy famosas porque suele haber muchas personas que fallecen por golpes de calor en estos últimos años. Y bueno, pues hoy han intentado, porque son filas enormes, filas que duran muchísimo tiempo. Entonces, pues es un tema complicado. El primer ministro Narendra Modi sería el favorito para ganar el tercer mandato de 5 años y su partido nacionalista BJP esperan ampliar su mayoría parlamentaria y poder hacer algunas reformas. Esta persona, este hombre de 73 años, el primer ministro, sería el primer líder indio en ganar su tercer mandato desde 1950 que no se hacía esto, o sea que no se lograba esto. Así que pues seguramente veremos a Modi, al actual primer ministro, continuar en el poder, ya veremos. Ojo lo que está pasando en Georgia. Este país se ha estado enfrentando a grupos que aseguran vienen de Rusia a intentar hacer presión para que el gobierno haga ciertas reformas favorables a Putin. En este lugar, una multitud de hombres enmascarados destrozó las oficinas del Movimiento Nacional Unido, el mayor partido opositor y que se opone obviamente a estas leyes pro-Rusia. Los atacantes iban armados con bates y barras de hierro. El partido calificó el ataque como una respuesta de las autoridades por defender los intereses de Georgia, porque ellos quieren ser parte de la Unión Europea y tener esta reforma no podrían ser ya parte de la Unión Europea. Entonces, un tema que obviamente llama la atención. Ahí hay algunos videos donde estos grupos entraron a golpear, a destruir todo lo que había ahí. Se reportan una serie de protestas de derecha y de ultraderecha también en el Reino Unido. Tommy Robinson es el nombre como se le conoce a Stephen Haldane Lennon,
una figura destacada y controvertida en el movimiento de derecha del Reino Unido, que es el que ha estado dirigiendo la Liga de Defensa Inglesa, que es este grupo anti-musulmanes. Ellos están en contra de los musulmanes, quieren que los saquen del Reino Unido, y bueno, pues ahí están grupos, incluso pues grupos judíos, grupos de ahí mismo del Reino Unido, ahí vemos algunas banderas. La protesta tiene como objetivo resaltar sus afirmaciones sobre la desigualdad y la aplicación de la ley de la justicia del Reino Unido, porque dicen que se aplican las leyes diferentes según al grupo, la función o la raza o la religión o la afiliación política. Estos grupos también están en contra de grupos antirracistas o antifascistas. O sea, ellos están en contra de ese tipo de grupos, según lo que reportan. Y empieza a preocupar este tipo de movimientos que aseguran podrían ser muy dividir mucho al país, generar mucho riesgo a que se tomen acciones de profundizar las divisiones. Incluso dentro de este grupo hay otros grupos muy ultras que pues sí ya sugieren violencia y ese tipo de cosas. Bueno, tema tremendo. Mientras tanto, vámonos a otro asunto. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Fíjense que, bueno, pues ayer tuvimos una encuesta sobre el conflicto que más está afectando al mundo. Pero hoy vamos a hablar no solamente en la noche, no solamente de este tipo de conflictos, sino también este tipo de cosas, las divisiones que se están empezando a generar en diferentes países. Un tema que aseguran están siendo influidos por agentes extranjeros, o sea, por países que uno ni se imagina y que buscan esta inestabilidad en las regiones, ¿no? Donde ven posibilidades, empiezan a empujar este tipo de situaciones, las famosísimas guerras híbridas. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante en unos momentos más. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.